Hola, buenas tardes. Soy la psicóloga Paola Guerrero y bueno, estoy frente a ustedes para comenzar a hablar de este tema que es autoestima. Como ya les había comentado que por inbox me habían sugerido dar temas que comparto aquí en el consultorio. Y bueno, yo les había dicho que el primer tema o el primer video que yo iba a subir iba a ser con este tema que es autoestima. Bueno, para empezar, nosotros a veces cuando observamos a la gente, o uno como ser humano tenemos mucho esa costumbre de estar juzgando o criticando a los demás. Y cuando uno ve a una persona que está temblando, que está tartamudeando, que está llorando, que se enoja de una manera muy impulsiva o es muy agresiva o que toma o que se droga o todo este tipo de cosas, pues la verdad a veces juzgamos y decimos, pues esta persona pues creo que no tiene autoestima, ¿no? O tiene este, un problema emocional. Pero lo que realmente decimos es que esta persona tiene la autoestima baja. Y cuando vemos a una persona que tiene un coche, que tiene dinero, que se sabe mover en sociedad o sabe socializar muy fácilmente, se adapta a los lugares, y no lo ves que tiemble, que se enoje, que llore. O sea, si tú no lo ves así, juzgamos también y pues pensamos, pues esta persona tiene la autoestima alta. Y definitivamente creo que estamos equivocados en ese concepto que tenemos de autoestima. No es de que la persona tenga autoestima alta o baja, simplemente la persona o tiene autoestima o no tiene autoestima. Y yo te voy a decir una cosa, o sea, nosotros definitivamente, muchas de las personas, como nosotros, pues, no tenemos autoestima. Y si yo no tengo autoestima, significa que no tengo autoconocimiento, porque además la autoestima es igual a autoconocimiento, ¿sale? Entonces, las personas que no tienen autoestima, es evidente que no se conocen, por lo tanto, no podemos conocer a los demás. De hecho, te lo voy a decir así. Tú si te imaginas la palabra autoestima y la divides en medio, por ejemplo, es autoestima. Bueno, ¿esta palabra qué significa? Si estamos hablando de autoestima, significa que yo me tengo que estimar, significa que yo me tengo que querer, significa que yo me tengo que amar, que yo me tengo que respetar, que yo tengo que poner límites, que yo tengo que serme fiel a mí misma, que yo no tengo que ser una persona, ¿cómo te diré?, que vaya en contra de lo que yo soy o que vaya en contra de mis principios. Mas no está diciendo la palabra que otra persona sea la que me tiene que amar, respetar, cuidar, proteger, ayudar, amar o hacerme feliz. Eso no dice la palabra, por eso dice autoestima. O sea, que todo ese trabajo yo lo tengo que hacer, mas no alguien más me lo tiene que dar, porque además las personas no están obligadas a amarnos, ¿no? Pero nosotros sí exigimos eso, y lo exigimos porque yo no tengo la capacidad de amarme, yo no tengo la capacidad de quererme, de respetarme. Yo siempre busco que sean los demás que hagan ese trabajo por mí. Y yo creo que una persona que no tiene lo que yo te estoy mencionando no puede tener autoestima. No es de que tengas la autoestima baja, ¿no? Eso para mí no existe. No tiene autoestima nada más. Entonces, si tú quieres ser una persona con autoestima, ¿qué tienes que hacer? Conocerte. No esperar nada de los demás. Ahora, tú te preguntarás, bueno, ¿cómo es que yo tengo que hacer eso? Pues en primer lugar tienes que entrar a un proceso terapéutico, porque esto en cualquier lugar no lo vas a encontrar, ¿no? Tú tienes que entrar a un proceso terapéutico donde tú comiences a aceptarte, a quererte, ¿no? ¿Cómo te diré? A amarte, porque de hecho
el que tú vayas a tu primer sesión, ese es el primer acto de amor que vas a tener contigo misma. ¿Sabes por qué? O contigo mismo. ¿Y sabes por qué? Porque ya hay como una preocupación, ya hay a lo mejor algunos conflictos, ya hay cosas con las personas o con las situaciones que tú chocas. Entonces, esas mismas crisis que tú tienes te van a llevar a buscar ayuda. Hay veces que por ejemplo, las personas no buscan ayuda, sino pues ya tocan fondo, ¿no? Y bueno, pero finalmente cuando tú te atreves a entrar a terapia, porque además hay que tener muchos ovarios, pues, para entrar a terapia, porque el encontrón, pues, cuando tú te conoces por primera vez, no es algo agradable, porque de hecho nosotros dividimos, por ejemplo, la autoestima con defectos y virtudes, y nosotros por querer aparentar que yo tengo autoestima, hago a un lado o nulifico mis defectos, ¿no? Y entonces exagero la otra parte que son las virtudes. Entonces ahí oímos a mucha gente decir, es que yo soy bien inteligente, o es que ya viajé acá, o es que ya tomé un montón de diplomados y todo ese despapalle. ¿Y de qué te sirve? ¿No? Porque igual yo puedo tener mucho conocimiento de afuera, pero con mi vida no tengo absolutamente nada de conocimiento, ¿no? O sea, mi vida, ¿sí?, ya está, ¿cómo te diré?, llena de situaciones complicadas, de problemas, de cosas que a lo mejor yo no quiero que los demás se enteren, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Pues entonces empiezo a tragarme todo lo que yo estoy sintiendo, y como yo no quiero que tú te des cuenta que yo estoy mal, yo quiero que tú me veas bien, entonces voy a empezar a reprimir, ¿no?, todas esas emociones, ¿sí? Entonces, yo voy a resaltar mis virtudes y mis defectos los voy a nulificar. ¿Y qué crees? Que eso no se va a poder hacer, ¿no? A lo mejor de momento, pero los demás sí se van a dar cuenta, ¿no?, de tus defectos. ¿Y qué es lo que pasa cuando las personas se dan cuenta de tus defectos? Pues entonces ya te los dicen, y cuando te lo dicen, te ofendes, ¿no? Uno se ofende, uno trata de defenderse, ¿no?, de revirar, o sea, de regresar lo que le acabas, o lo que me acabas de decir, yo trato de revirar. Entonces, cuando uno se ofende o cuando uno llora, es porque sí lo soy, ¿sí? De hecho, tú puedes llegar a ver a las personas, a lo mejor ni siquiera las conoces, pero por primera vez la ves y así como que, ay, ¿no? O sea, esta no me gusta, o me cae mal, o por qué tenía que venir, o qué sé yo. Cuando sucede ese tipo de situaciones es porque o te proyectas en esa persona, ¿no?, y esta persona te recuerda lo que tú eres. Por eso hay veces que la mente se defiende. Entonces, todo este tiempo las personas tapamos nuestros defectos, ¿sí?, lo que no queremos que tú o los demás vean, los nulifico y exalto, o más bien resalto, resalto como mis virtudes, pero realmente la persona se sigue sintiendo tonta, ¿no? O sea, por eso aquellas personas que presuman y todo este rollo, en realidad se sienten menos que tú, o se sienten menos que los demás. Por eso tienen que sacar como sus logros para sentirse bien pavorreales o bien fregones. Pero entonces, ¿qué sucede aquí? Entre más tú taponees como todos tus defectos, esos cada vez más se van a ir deformando, va a ir creciendo. Es como una ollita express que finalmente un día va a explotar todo eso y va a salir tu personalidad verdadera. O sea, va a salir lo que tú en todo este tiempo habías estado reprimiendo, y eso es algo que no se puede controlar. Entonces haz de cuenta que cuando ya tú ves a la persona que explota, cuando tú ya ves a la persona que ya llora de esa manera tan exagerada o tan dramáticamente, tú dices, ¿qué onda? O sea, esta persona no tiene autoestima. Más bien lo que decimos, ¿no?, tiene la autoestima baja, ¿no? Y entonces es por eso que a veces ya nos saca de onda ese tipo de situaciones, porque si esto yo lo veo en otros, eso significa que también a mí me pasa. O sea, a lo mejor yo también o nosotros también nos ponemos de esa manera o nos comportamos de esa manera. Y entonces aquí la cosa es que, bueno, ¿cómo es que yo puedo tener autoestima? En primer lugar, no se trata de dividir defectos ni virtudes, yo los tengo que unificar, ¿sí?, tanto defectos y virtudes. O sea que mi mente tiene que tener una programación nueva,
¿sí? Porque entonces cuando nosotros llegamos a este mundo, ¿sí? Luego te dividen como lo bueno y lo malo, o sea, no es como que lo bueno y lo malo, porque además, ¿qué es lo bueno? El placer, la compañía, el amor, ¿qué más? La abundancia, ¿qué más? Los aciertos, lo que te decía, la vida, ¿qué más? Bueno, esa es como la parte, lo bueno. Ahora, ¿qué es lo que te dicen, ¿no? O lo que nos dice la educación que tenemos que evitar? Pues es el dolor, la soledad, los errores, las carencias, la incomodidad, la inseguridad, ¿no? El miedo. O sea, de hecho te lo manejan así, esto es bueno y esto es malo, esto, lo bueno sí lo quiero y es algo que tú tienes que vivir, y esta parte que es lo malo lo tienes que evitar vivir y sentir. Pero entonces es una estupidez, porque entonces resulta que la vida te da las dos cosas, y aquí el problema es, yo no sé qué hacer con esto que me dicen que yo tengo que evitar, que es lo que te decía, el dolor y todo este rollo. Por eso es que nosotros tenemos en mente que el dolor y todas estas emociones que llamamos como negativas, que yo no lo veo tampoco como negativo, te dicen que lo tienes que evitar sentir. Entonces yo te pregunto a ti, ¿tú has podido evitar el dolor? ¿Has podido evitar la soledad? ¿Has podido evitar el miedo o la muerte? ¿Verdad que es algo que no se puede evitar? Por supuesto que no. Entonces, la autoestima viene a partir que tú unificas las dos. O sea, hay placer, hay dolor. Hay seguridad, hay inseguridad. Hay valentía, hay miedo. Hay compañía, hay soledad. Hay abundancia, hay carencias. Está la vida y está la muerte. Está el día, está la noche. ¿Sí? O sea, no es de que yo tenga que forzosamente vivir lo bueno. La vida te da los dos. Por eso es que nosotros cada que vivimos situaciones así de dolor no sabemos qué hacer, por eso dramatizamos, por eso nos da tanto miedo estar solos, y la soledad es estar con lo que tú eres. Como no te conoces, te asusta y te espanta estar solo. Por eso hay veces que cuando vemos a una mujer o a un hombre, si yo lo veo y yo tengo ese problema de soledad, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues de inmediato me voy a ir con todo, ¿sale? No importa quién sea. ¿Sí? No importa si sea un borracho, si sea un drogadicto, porque además es algo que no vemos, ¿sale? Entonces yo me agarro de lo que sea. Y entonces, si tú no tienes autoestima, si no trabajas en el autoestima, toda tu vida vas a sufrir y no vas a saber qué hacer. Fíjate, no vas a saber qué hacer con lo que vives. Por ejemplo, tú, para ser una persona segura, forzosamente tienes que pasar por la inseguridad. Es como, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que mucho en la prepa se daba, ¿no? De que tenías que exponer y todo este rollo, y a mí no me gustaba esa parte, ¿no? Pero la verdad es que uno, por ejemplo, a mí la maestra me hacía pasar, y pues a mí, yo recuerdo que a mí se me bloqueaba todo. Pero entonces cuando yo entro a trabajar, o estuve trabajando con mi guía, con la doctora, a mí me decía que en algún momento yo tendría que dar conferencias y cursos. Entonces, cuando a mí me dice por primera vez, ¿sabes qué, Paola? Vete a compartir en un grupo de AA, yo decía, Dios mío, no, a mí se me va a olvidar, ¿no? Pero entonces la doctora me decía, no, o sea, de una vez te aviso que esa conferencia o ese compartimiento va a salir como tenga que salir, entonces tú lo tienes que hacer. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que yo fui a dar ese compartimiento y bueno, yo considero que me fue muy bien, ¿no? Porque, bueno, ya después de ahí me invitaron a muchos más. Pero entonces, ¿qué fue lo que yo comprobé ahí? Que yo tenía que enfrentar mi miedo, ¿sí? Tenía que sentirme insegura. A lo mejor me tenía que temblar todo, pero yo tenía que dar ese curso o ese compartimiento. A medida que lo fui haciendo, que fui enfrentando como esa inseguridad, ¿qué creen que pasó? Pues ya me fui acostumbrando, que eso no significa que no me dé miedo, no, o sea, sí voy a tener miedo, pero lo enfrento, ¿sí? Entonces es igual contigo, o sea, si tú tienes algún problema con estas emociones que te decía, con el dolor, con la soledad, todo este rollo, tienes que estar viviendo esa parte, y no es de que quieras, la tienes que vivir hasta que un día se te hace costumbre, porque ya tanto lo practicaste, ¿sale? Que un día ya te sale natural, ¿no? Entonces, no se trata de evadir, no se trata de evitar,
No les enseñen a los hijos, a nuestros hijos chiquitos, a callarse lo que sienten. Si ellos se expresan, déjenlos que se expresen. Por favor, no los reprimamos porque es lo que hacemos, ¿sí? Cuando a lo mejor tú eras chiquito te decían que te callaras, que no temblaras, que los hombres no lloran y que no tienes que temblar y todo ese rollo, pero no. O sea, eso es algo natural, o sea, no es malo que tiembles. De hecho, el que tú tiembles y lo enfrentes, pues está muy bien, ¿no? Porque entonces, a pesar de que sientes todo esto, eres capaz de reaccionar, eres capaz de vivir. Pero entonces, si tú no tienes, fíjate, si tú no trabajas estas dos partes que yo te decía, si tú no las, si tú no las unes, jamás, de verdad, jamás vas a entender lo que es la autoestima. Cuando tú te empiezas a conocer, a entender, a comprender toda esta situación, empiezas a verte más segura, empiezas a aceptar más la vida, ¿no? de todo lo que te da, porque la vida te va a ofrecer las dos partes, jamás te va a ofrecer una sola cosa. Y a veces pensamos que cuando yo siento dolor o pasan situaciones en mi vida, yo pienso que es Dios que me está castigando. Por Dios, o sea, Dios no es tan neurótico como nosotros, ¿sale? O sea, Dios no te va a decir, ah, ya te portaste mal y ahí te va esto. No, usted es responsable de todo lo que le pasa. Jamás Dios te va a provocar o te va a mandar un daño, porque además Dios nos ama, ¿no? Entonces, tú eres el responsable de todo lo que te pasa, te tienes que conocer, ¿sale? Para poder poner límites, te tienes que conocer para saber las emociones que tú estás sintiendo y cómo reaccionar ante ellas. No se trata de que si sientes esto, porque además muchas de las veces nos dicen, es que te tienes que controlar. No se trata que lo reprimas, porque yo entiendo que controlar es reprimirte. No, tienes que enfrentar la emoción que estás sintiendo. Si ahorita sientes dolor, ¿cómo es enfrentarlo? Siento el nudo en la garganta, llora, mas no te lo tragues, porque a veces decimos, contrólate y cálmate, porque si no te vas a enfermar o te va a pasar algo peor. No, al contrario, te vas a enfermar si no expresas. Entonces, yo es a lo que te invito, a que te conozcas, ¿sale? La autoestima, te decía, es igual a autoconocimiento. Autoestima significa que yo me tengo que estimar, amar, proteger, ayudar, comprender, apoyar, yo, mas no vienen de terceras personas, no es obligación, esa es mía, ¿sale? Si tienen alguna duda, comentario, por favor háganmelo saber abajito del video y con mucho gusto pues lo vamos a checar, ¿vale? Gracias.